En el capítulo de hoy ingresamos al Fracture Void, este lugar tan extrañamente raro y hermoso que solamente vamos a visitar por un momento porque todo el capítulo se va a ver envuelto en lo que es llegar a craftear este Chronon Resonator que tengo en la mano, que es lo que nos permite tener acceso a este lugar. De hecho, pues bueno, en realidad lo que nos permite tener acceso es esto, que es algo que nos da la quest, pero lo que sí vamos a aprender en este capítulo es al 100% automatizar todo este proceso. Bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. En el último capítulo tenemos este hermosísimo y bello setup que está detrás mío, con ese conejito ahí que está un poco bugueado. Esto me permite hacer absolutamente todo lo de Just Other Things. Les había dicho que tenía que hacer un setup diferente para hacer los ores, pero pues no había caído en cuenta que en realidad el mismo que hice para el coal funciona para los ingots y todos estos otros ores que se generan con Just Other Things. Entonces, pues este setup genera absolutamente todo lo necesario de Just Other Things en cuanto a materiales. También tenemos de una forma muy curiosa este Atomic Forge de Oritech que nos permite hacer muchas cosas que de hecho vamos a usar de ahora en adelante. Y terminamos con toda la quest del Oblivion, derrotando a todos los bosses de Twilight Forest. Y también terminando esta quest de que nos pedía hacer un Resonant Void. Para el día de hoy estamos como un poco perdidos porque no conocemos a los nuevos ecos. Dice que tenemos que craftear un dispositivo que nos va a ayudar a encontrar a esos ecos y nos va a llevar al lugar específico en donde los vamos a encontrar. Para eso necesitamos un montón de materiales. Necesitamos Chronoton Glass, que ya lo sabemos hacer. Necesitamos Wyvern Core, que pues esto es una simple receta de crafteo. Nada complicado. Necesitamos Time Crystals, que vamos a automatizar el día de hoy con una gallina. Esto junto al fluido, al Time Fluid, porque esto nos va a ayudar a ahorrar un montón de tiempo en más de una de nuestras máquinas. Tenemos que hacer una Chronon Battery. Lo único raro que tiene esto es que tenemos que hacer el Time Steel, y eso se hace dentro del World Engine pasando Energy Steel de POA y lo convierte en Time Steel. No pide nada más que energía. Y por último, un Teleportation Core. Bueno, de hecho, creo que son 16 Teleportation Cores, que lo único raro que pide es Atomic Alloy. Entonces, el día de hoy lo que vamos a aprender es, uno, a hacer Time Fluid, a generar también Time Crystals con una gallina, y también vamos a aprender de la automatización específica de Mechanism. Por último, vamos a aprender a hacer Sheol Fire, que se hace con Oritech. Lo vamos a hacer de esta manera, pasando en Derek Compound, porque como lo hablamos en el capítulo anterior, este Strange Matter es bastante importante y de hecho bastante útil para más de una receta de crafteo que muy seguramente vamos a usar a futuro. También podría llegar a ser una buena idea comenzar a automatizar Source dentro de nuestro sistema, porque pues, en el momento está automatizada pero no está yendo a nuestro sistema, y el resto de cosas pues prácticamente ya todo lo tenemos. Entonces vamos a comenzar aprendiendo a manejar Time Crystals y Time Fluid. Para eso, como les indiqué anteriormente, tenemos que hacer una gallina. O bueno, no tenemos, yo quiero hacer la gallina. Para la gallina, lo único que tenemos que hacer raro es Time Crystals, que se hacen dentro del World Engine pasando entre Crystals y Fluxite, también Fortran. Esto tenemos que tener hasta el último update que conocimos hasta el capítulo anterior del Resonant Void, y ese desbloquea los Time Fluids. No había hecho la gallina precisamente por eso, porque pues no tenía acceso a los Time Crystals. Y el resto de cosas ya todo lo hemos hecho, a excepción de las semillas de tier 9. Para las semillas de tier 9 tenemos que hacer 4 veces de Chicken Soul de tier 9, que se hace con 3 Chicken Souls de tier 3 y un Awakened Draconium. Para hacer Awakened Draconium, la mejor opción es hacerlo dentro de un Fusion Crafting Core, dentro del sistema. Esto de hecho lo vamos a necesitar para el siguiente capítulo, porque tenemos que hacer un Dragon Heart. Y este dragón, vamos a hacer dos Dragon Hearts. Con uno vamos a hacer este bloque el día de hoy. Y después vamos a usarlo para replicarlo, de hecho. Entonces este es nuestro punto de partida. Fury Blood, esto ya lo tenemos. Infused Dragon Breath también ya lo tenemos. Draconium Core ya lo tenemos. Y lo único que nos falta es Lifestone, que pues, se hace de esta manera. Tenemos que hacer Body Stone, que de hecho se hace de una forma muy curiosa, cocinando esto con blank slate y una hamburguesa y cooked bacon. Y el Soulstone también pues, se hace de una manera muy fácil. Y otra cosa que vamos a necesitar es comenzar a automatizar Ether Gas, que esto pues en realidad es súper y extremadamente fácil. Es simplemente sacarle la vida a un Wither, pobrecito. Vamos a trabajar en este pequeñísimo espacio que dice acá. Lo único que necesitamos es que haya un cubo 3x3 en la parte de abajo. Entonces, de hecho, lo puedo correr un poco más hacia atrás.
Y en toda la parte de abajo le vamos a poner Stasis Chambers. Yo le pongo un 9, no es 100% necesario por el E9. Yo creo que con 3 más o menos está más que perfecto. Y no estoy muy seguro qué tanto daño se le hace al Wither en este modpack, porque generalmente en todos los modpacks es diferente, pero pues le hago 9 como pues para estar seguros. Ahora hacia arriba, 3 cubos hacia arriba, vamos a poner algo llamado Fluid Laser Base, que pues bueno, como su nombre lo dice, es como la base del láser de fluidos. Y ahora hacia los lados, dejando uno, pues yo generalmente dejo un solo espacio, así, de esta manera. Vamos a poner los laser drills. Yo pongo filas. Esto, de hecho, acá me voy a hacer un espacio atrás para estar seguro. Pongo filas de 3. Entonces, así, uno arriba y uno abajo. Y hago lo mismo, exactamente lo mismo por todos los 3 lados. Y de esta manera es como se ve el setup. Entonces, los láseres van a empezar como a jalar, o bueno, en realidad el fluid laser va a comenzar a jalar lo que consiguen los drills, los como taladros. Y esto es importante, o sea, se ponen así porque esto tiene un área que alcanza a tomar así como 3 por 3. Entonces, incluso los de abajo alcanzan a tomar el Fluid Laser Base. Lo importante es que tomen el Fluid Laser Base dentro de su área. Otra cosa que le voy a poner a esto es un Ender Tank en la parte de arriba y vamos a configurar que el output se empuje hacia arriba para que llegue a este Ender Tank, que luego va a estar conectado a nuestros drawers, pues enviando el Hydrogas a uno de nuestros drawers. Estoy casi seguro que incluso pues teniendo en cuenta que el nombre es Hydrogas, que suena como pues un gas o un químico, estoy casi seguro que eso es considerado un líquido, entonces creo que lo puedo guardar en un drawer si no estoy mal. Si no, pues ya después podemos mirar alguna otra solución para enviarlo al sistema, eso es lo de menos. Importante que antes de poner el Wither, estas cosas, estos stasis chambers deben estar funcionales, hay que ponerles energía porque si no, no funcionan. Otra cosa que se les puede poner a todos es upgrades y pues de hecho serían bastantes upgrades porque son 12 taladros, un fluid laser base y 9 stasis chambers. Entonces pues en mi caso yo los voy a hacer porque pues tengo el acceso a hacerlo y pues no es complicado, tampoco es que tome mucho tiempo, entonces pues yo voy a hacer eso. Voy a organizar también acá un poquito para que se vea bonito y ahorita que acabe todo eso vuelvo con ustedes para mostrarles el proceso al 100%. Y listo amigos, así es como se ve el setup. Perdón, los dejo ciegos por un momento. Ya prácticamente está funcional, todo tiene energía. Lo más importante es que estos stasis chamber ya tienen energía. Me preocupa un poco es el hecho de que está como que bajándole la energía mucho. Pues bueno, eso puede llegar a ser un poco peligroso. Pero igual como son 9, creo que no va a haber ningún problema. Creo que mi problema más grande en este modpack hasta el momento ha sido el manejo de energía. Entonces tengo que encontrar alguna solución para eso. Incluso pues teniendo en cuenta que ya tengo 3 reactores y tengo otras cuantas máquinas de ahorita haciendo energía y bueno, pues es varias de las formas que estoy haciendo energía. Y pues con esto ya solamente sería invocar el Wither. Lo vamos a invocar acá abajo. Lo más importante es que quede la cola en el centro y creo que poniéndolo así, ya, o no, entonces sí necesito hacerle un espacio en la parte del frente para invocar. Bueno, y esto en realidad es un reto por el tema de los stasis chambers que están trabajando todo el tiempo. Entonces ahí ya lo invocamos. Él en ningún momento va a explotar o a hacer algo. De hecho, se va a quedar así, ni siquiera va a salir la vida de arriba que sale como que es con la barra. Y acá, una vez le pongamos un purple laserland, ya podemos eh, comenzar a farmear ese hidrogas. Y una vez le pongamos esto acá, vamos a comenzar a ver acá hidrogas que pues todo se está yendo hacia este Ender Tank. Y eso ya lo podemos dejar acá. Algo que quiero hacer desde antes es dejar este señor sin que haga ruido. Así, de esta manera, gracias. Y ya está todo. Y gracias al false whip que hablamos de nuevo en videos anteriores, puedo pues simplemente entrar acá cuando yo quiera, revisar que todo esté bien, que no se esté esto quedando sin energía. Está perfecto. Y pues puedo volver a salir y sin ningún problema. Vamos a hacer la prueba si lo podemos guardar en un drawer. De eso sí no estoy muy seguro. Vamos a dejar el Ender Tank ahí y vamos a ponerle el drawer en el frente. Le vamos a poner un cooler y le vamos a quitar el candado por un momento. Y si pasa acá es porque pues sí, bueno, también hay que configurar el puller
para que jale de atrás, back y perfecto. Y lo toma como un fluido. Podemos bloquear esto, agregarlo a nuestro sistema y ya lo podemos ver. Y lo podemos trabajar en nuestro sistema. Viendo así, no me hace falta de pronto algún driver que haya quitado antes de este hecho. Le vamos a poner también upgrades de diamante para que guarde 4.6 millones de milibuckets, algo así, ese número no estoy muy seguro. Y listo, ya hicimos lo más, entre comillas, difícil que era el Hydro Gas y eso lo vamos a usar de hecho para muchas cosas en el futuro. Entonces era importante salir de eso de alguna manera. Lo siguiente es hacer este double, bueno, perdón, es este Magmalit. Se hace dentro de un casting basin. Tenemos que pasarle double compressed basalt. Esto creo que pues no debería ser muy difícil. Y de hecho estos tenemos que hacer varios, entonces pues los vamos a procesar de una vez. Simplemente lo ponemos en el casting basin con lava y genera ese Magmalit. Súper fácil. Luego de eso tenemos que, bueno, pues hacer red matter, ya sabemos cómo. Esto digamos que no tiene ciencia. El que sí tiene un poquito de ciencia es este Body Stone, que pues tenemos que hacer una hamburguesa, hacer cooked bacon, que creo que tengo por ahí. Ponerle también un blank slate, que pues esto se hace nuevamente con Magmalit. Y ya, pues eso hace la Body Stone. Y con eso ya podemos craftear uno de los Dragon Hearts. Recordemos que vamos a hacer dos, porque en el siguiente capítulo vamos a hacer Replication y pues vamos a estar replicando ese Dragon Heart para no tener que hacer más de dos en toda nuestra vida. Y listo, tenemos los Magmalit. Ahora lo que tenemos que hacer es una receta extra dentro del World Engine que debe tener la temperatura en 350 junto con Deep Slate va a ser Blank Slate. Y ahora para hacer la hamburguesa necesitamos de este raw beef. Tenemos que hacer mince the beef y necesitamos, si no estoy mal, son 4. Y de resto pues ya tengo todos los materiales. Me hace falta cocinar esto lo puedo cocinar creo que acá sin ningún problema. Y luego pues ya puedo hacer, necesito hacer creo que... No estoy seguro si tengo que hacer 4 hamburguesas, pero pues bueno, ya hice para 4. Entonces voy a hacer 4 y luego de eso, entonces la receta total para este Body Stone es la hamburguesa. Nos faltarían 2 Red Matters y tenemos que hacer 2 de estos Body Stones para hacer 2 de esos dragones, esos corazones de dragón. Y listo, entonces ponemos los 4 bacons, una hamburguesa, blank slate acá abajo y un Red Matter y esto eventualmente va a cocinar el Body Stone, que es uno de los que necesitamos. Y de hecho este proceso lo vamos a hacer 2 veces. Y ahora simplemente tomamos estas dos cosas en una crafting table o pues en un lugar para craftear, las juntamos y eso crea la Lifestone. Y luego ya después de eso podemos crear el pattern que creo que ya tiene todo para poder craftear este Dragon Heart. Vamos a pedir un Dragon Heart, efectivamente está todo. Entonces no debería haber ningún problema con esto. Ya se está crafteando en el World Engine. Y ya lo tenemos, Dragon Heart, perfecto. Ahora tenemos que pasar acá por este lado. Vamos a hacer entonces estos Awakened Draconium blocks. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Draconium Core. De hecho, esto lo vamos a automatizar. Eventualmente puede que lo usemos bastante, aunque pues ese de Awakened Draconium lo vamos a multiplicar. Y pues ya importante también tener en cuenta que el tier que pide como mínimo es Wyvern, que es en donde estamos actualmente. Tenemos que tener al menos 7 inyectores en Wyvern para que esto funcione. Y creo que ya está todo para poder pedir el Awakened Draconium. Y no estoy mal, la receta debería funcionar perfectamente. Vamos a ver, pone todo, pone el Awakened Draconium y listo, perfecto. Ya está haciendo el Awakened Draconium. Recordemos que el Awakened Draconium lo estamos haciendo para poder hacer estas Chicken Souls. Necesitamos un ingot por cada 3 Chicken Soul tiers de tier 8. Y pues bueno, estas tier 8 creo que las podemos hacer de una forma más fácil. Voy a tomar un momento mi gallina de Draconium. Y ya que tengo 2 gallinas de Draconium, las puedo poner acá a que se multipliquen. Si se quieran muchos, esto lo podemos hacer que funcione un poquito más rápido si no estoy mal, efectivamente. Y con eso vamos a hacer un montón de estas gallinas. Yo creo que ya con eso es más que suficiente. Y luego vamos a coger una parte de estas pequeñas gallinitas y las vamos a horriblemente sacrificar para que nos den sus Chicken Souls de tier 8. Y listo, con las Chicken Souls de tier 9, entonces ya podemos hacer las semillas de tier 9. De hecho, vamos a comenzar a cambiar todas estas máquinas y les vamos a poner que hagan de esta semilla en específico. Tomando esto, entonces acá ya empiezo a ver un montón más de estas semillas. Vean la cantidad de semillas que están consumiendo mis gallinas. Están bajando
las que quedan de tier 8 las están bajando súper rápido. Y pues cuando esto se acabe, esto se va a comenzar a llenar con semillas de tier 9. ¿Cómo va a pasar en ya? Y ahora todas estas señoritas van a comenzar a recibir de tier 9 una vez acaben sus semillas de tier 8. Otra de las ventajas es que esas semillas de tier 9 dan 5000 de experiencia, entonces va a ser más rápido subir a las que faltan de nivel. Y con eso, pues entonces ya podemos pasar a hacer lo siguiente, que pues es la gallinita. Lo único que me hace falta de todo esto es este Time Crystal, que pues tengo que automatizarlo. Ya tengo incluso el Void Flame Fuel. Entonces esto va nuevamente para el World Engine. Vamos a poner acá. Y le vamos a poner entonces, yo creo que podemos incluso craftear también la gallina. Crear directamente la receta. Esto es una receta que solamente se va a hacer una sola vez. Y de hecho, este reloj también va a ser una cosa que solamente voy a hacer una vez. Entonces lo voy a craftear manualmente. Y ahora sí, ya con todo en el inventario. Entonces vamos a hacer la receta para la gallina. Vamos a poner en el World Engine. Acá. Y entonces Timey Wimey Chicken se llama. Vamos a hacer dos. Nos falta Time Fluid. Y ya, lo único que tengo que automatizar es el Time Fluid. De hecho, es extremadamente fácil. Acá. Vamos a hacer en el Reaction Chamber. Polymorphic Fluid ya tenemos. Y pues bueno, ya como se dan cuenta, tenemos absolutamente todo. Y esto lo vamos a poner en este Reaction Chamber, que es el que está haciendo todas las cosas de Josiah Things. Y ya ahora sí, vamos a hacer nuestras dos gallinitas. Esto se va a demorar un buen rato. Mientras esto acaba, y ya que me acuerdo, vamos a ir al spawn porque quiero comprar algo. Si no estoy mal, es el Ancient. Sí, el Ancient que vende este Watch of Flowing Time. Esto es hermoso porque me permite hacer como que las cosas trabajen mucho más rápido dentro de un rango en específico. O sea, todas las cosas que estén cerca a este reloj que va a estar en un pedestal van a trabajar mucho más rápido. Y la receta en el World Engine está pausada. Eso es porque el calor o el heat debe estar en 500 como mínimo. Entonces le vamos a subir un poquito más. Yo creo que con 2500 alcanza a subir, o sea, 3500 para que trabaje más rápido, y con eso ya llegamos a los 500 y ya se comienza a hacer la gallinita hermosa que nosotros queremos. Por otro lado, estoy crafteando este pedestal, y esto pues se tiene que hacer acá, entonces va a demorar un momento. Me da miedo que esto se quede sin energía en algún momento, porque si se queda sin energía, pues tengo un Wither en la base que puede explotar en cualquier momento. Y si hay algo que quiero que trabaje más rápido es este proceso. Entonces voy a poner ese Dark Matter Pedestal ahí. Ese, si no estoy mal, no se puede romper. Si lo queremos romper, se puede usar una Cardboard Box para llevarlo. Le damos clic a esto y pues esto lo que va a hacer es que las máquinas que estén cerca trabajen mucho más rápido. Con eso tenemos nuestras dos Timey Wimey Chickens. Vamos a subirle el nivel a una, poniéndola acá. Y listo, con eso tenemos una gallinita en nivel 128 que tiene semillas de tier 7 todavía. Y esta señora va a estar creando estos fragmentos, estos Time Crystals que no tienen un espacio en nuestro inventario, entonces nos van a llenar ese cofre súper rápido. Y tener estos fragmentos en el inventario, si no estoy mal, nos genera como algo parecido a náuseas. Entonces vamos a poner esto acá y vamos a comenzar a ver cómo se crean Time Crystals. Con eso tenemos Time Fluid infinito. Y para mantener Time Fluid en el sistema, lo ideal es automatizarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que haga 8 buckets de esto. Esto los debería hacer extremadamente rápido porque pues entonces de hecho se está haciendo muy rápido porque tenemos este pedestal que acabamos de poner que hace que las cosas trabajen mucho más rápido, ¿cierto? Entonces vamos a sacar esto en un bucket y vamos a venir a uno de estos requesters. Si no saben qué es un requester, pues como su nombre lo dice, es como algo que uno puede pedir y digamos siempre va a mantener 256 Entro en el sistema o 2564 Entro Crystals en el sistema y va a craftear de 32. Lo que quiero que haga acá es que craftee Time Fluids, va a craftear 8 buckets uno a uno y los va a mantener, de hecho esto lo podemos hacer de 8 a 8, los va a mantener en el sistema. Es importante una vez poner el número, darle Enter para que lo tome, lo activamos acá y obviamente pues bueno, cómo se usa este fluido, ¿cierto? Pues vamos a craftear una Time Wand, que esto es súper fácil, esto debería también salir rapidísimo por lo que tenemos allá acelerado.
Entonces vamos a hacer una time bond, pero vamos a hacer una avanzada. Y ahora simplemente, pues bueno, de hecho se llenó. Ah, ok, bueno, se llenó de FE, de Forge Energy, pero pues tenemos que ponerle Time Fluid. Para eso tomamos la varita, le damos clic derecho, shift clic al líquido y pues lo empieza a guardar directamente en la varita. Y esta cosa puede guardar un montón, si no estoy mal. Pues ahí dice 8 millones, pero si no estoy mal, esos son 800, algo así. No estoy muy seguro al respecto, pero pues sí es un montón. Eso sí, es un hecho de que es un montón. A diferencia de lo que es la Time Wound normal. Y pues básicamente esa Time Wound cumple el lugar de este Temporal Pouch, que lo que hace es que pues guarda tiempo y después me permite usarlo en máquinas para que las máquinas trabajen más rápido. Ahora tengo acceso a eso de forma ilimitada y cuando yo necesite, gracias a este Advanced Time Wound. Yo creo que vamos a tener que aumentarlo para que haga más de 8. Vamos a decirle que mantenga unos 36 buckets, porque si no esto se va a demorar toda la vida acá. Y con eso, sin querer, también completamos una parte de lo que queremos hacer el día de hoy, que es este Chronon Resonator. Nos faltaría entonces, lo único diferente sería el Teleportation Core, que pues bueno, esto ya lo he explicado antes, pero le voy a hacer una explicación súper rápida. Y vamos a hacer este Sheol Fire, lo vamos a hacer de una sola vez y lo más rápido posible. Bueno, y para esto vamos a poner primero que todo el Refinery. Que creo que lo mejor es ponerlo así. Vamos a ver porque pues esto sí tiene un poquito de ciencia. Vamos a ponerle sus cores. Bueno, como ya sabemos, eso va a crear la refinería básica y normal que nosotros conocemos, ¿cierto? Esta refinería solamente tiene acceso a uno de esos tanques. El Sheol se genera en el tercer tanque, entonces tenemos que poner otros dos tanques. Por eso tenemos que hacer estos Refinery Chamber Modules, que cada uno pide 5 cores. Y los vamos a poner de la siguiente manera. Deben quedar así. Entonces vamos a poner uno acá, uno acá y el otro arriba. Y le vamos a poner sus módulos. Y le vamos a dar clic. Ah, bueno, le falta uno. Vamos a dar clic. Y, bueno, pues antes de eso, importantísimo, vamos a poner el otro. Y ahí le vamos a dar clic. Y creo que los pusimos mal. Al parecer, este es el problema con esto, que el orden es un poco raro. Entonces tenemos que darle la vuelta a la máquina de alguna manera. Creo que lo ideal sería ponerla entonces para que quede como algo así, creería yo. Creo que acá queda bien. Y vamos a intentar nuevamente poner los tanques. Vamos a ver, al parecer no. Y sabemos que es funcional cuando el siguiente tanque se desbloquea. Entonces se conecta así de esta manera. Tenemos que ponerlo, bueno, en mi caso yo tuve que ponerlos acá exactamente. Y el siguiente lo ponemos arriba. Y con esto entonces ya tenemos los tres tanques listos. Vamos a mandarle energía. Esto yo creería que por detrás. Con eso esto ya comienza a generar energía. Tenemos que enviarle dos cosas. Entonces podemos tomar de hecho este mismo parent provider para conectar cables. Y vamos a ponerle dos exports a esto. Yo creo que los podemos poner uno acá y el otro acá. Creo que no debería tener ningún problema. Esto después lo voy a esconder. Y vamos entonces primero a pasarle Enderic Compound por un lado y vamos a ver si sí recibe como item. Perfecto, los está enviando como item. Y lo segundo que le tenemos que enviar es lava, pero acá es en donde viene el pequeño inconveniente. Y es que bueno, en mi inventario yo tengo lava, ¿cierto? Tengo 3200 milibuckets y pues ahí se está generando súper lentamente con un extractor. Entonces voy a comenzar a enviarle esa lava y voy a ver si de pronto esa lava aguanta para pues todo el proceso, porque pues el proceso digamos que es relativamente rápido, ¿cierto? Y bueno, ya va a comenzar a subir la lava. Ya tenemos entonces 500 milibuckets de Sheol, tenemos 2000 milibuckets de Sulfuric Acid y tenemos 400 milibuckets de Strange Matter. Quiero ver si puedo tomar, ok, ahí tomé el Sulfuric Acid. Entonces quiero hacerle un espacio en el inventario de Towers a cada uno de estos líquidos. Entonces vamos a poner el Sulfuric Acid acá. Vamos a también tomar esto es Sheol, si no estoy mal. Si esto es el Sheol.
Y por último, el Dark Matter, si no estoy mal, Strange Matter se llama. Y vamos a tomar 3 inputs, los podemos conectar en cada uno de los tanques y solamente deberían sacar el material que generan. Entonces, este primer tanque debería estar sacando el Sulfuric Acid. Este segundo tanque debería estar sacando el Sheol y este último el Dark o el Strange Matter, de hecho. Creo que no está siendo necesario ponerle upgrades de velocidad, sino que sí. Y yo creo que así está más que perfecto. Y pues con eso entonces ya tenemos Sheol en nuestro sistema generándose de forma bastante lenta. Lo único que me preocupa es la lava. La lava pues al parecer sigue subiendo. Entonces pues bueno, eso es lo importante. Creo que solamente con ese extractor me alcanzaba para la lava. Entonces, cool, bien. Y listo, creo que ya tenemos todo si no estoy mal. Lo único que nos falta es el Teleportation Core. Esa receta, si no estoy mal, me falta. También podemos hacer una receta para esto. Pero pues siendo solamente uno, de hecho, solo puedo craftear. Pero pues bueno, esto sí tiene mucha ciencia porque es un proceso bastante largo. Pero pues es muy fácil. Es simplemente crear una línea de crafteo. Lo pueden de hecho hacer incluso en un solo Infusing. Bueno, esto se llama el Elite Infusing Factory, pero creo que la máquina normal se llama Metallurgic Infuser, si no estoy mal. Entonces, bueno, lo único que tiene raro esto es que tiene que sí o sí usar Advanced Pattern Providers. ¿Por qué Advanced Pattern Providers? Porque esos Advanced Pattern Providers me permiten usar un item llamado Advanced Pattern Encoder que lo que me permite es modificar. Les voy a dar el ejemplo con este, por ejemplo. Entonces me permite modificar un pattern que ya esté creado y me permite decirle exactamente por dónde va a enviar cada una de esas cosas que tiene ese pattern. Entonces este pattern tiene estos dos items, estos osmium y esto no recuerdo cómo se llama, pero entonces esto que es el extra, esto creo que es Enrich Redstone, esto que es el extra lo va a enviar por el sur de la máquina y el osmium lo va a enviar por la parte adyacente a donde está conectado el parent provider. Entonces una vez ponemos eso acá, va a enviar el extra, que es el que está acá abajo, por la parte de atrás. Esta máquina va a estar configurada para que reciba el extra por la parte de atrás en forma de aire en este caso. Esto funciona para cualquier otra máquina que funcione algo así parecido. Casi todas son las de Mechanism que hacen algo así que pues piden un extra o piden más de un item para hacer un crafteo. Entonces esta va a recibir como item, lo va a recibir por la parte de atrás y el input normal, input y output de hecho, va a entrar por la parte de abajo, por la cara de abajo. Entonces, para saber más o menos cuál es la cara que va a recibir el extra, tenemos que, o bueno, lo que yo hago es ponerme enfrente de la máquina, mirar hacia el frente y luego mirar el mapa. Entonces en el mapa, hacia mis espaldas es el sur, ¿cierto? Eso quiere decir que la parte de atrás de la máquina es el sur. Entonces, pues el pattern va a enviar la parte por el sur de esa máquina, que es por la parte de atrás. Entonces, una vez yo ya le pida todo esto, vamos a pedir 16 teleportation cores. Va a comenzar a hacer todo esto y lo va a hacer extremadamente rápido. Lo hace muy rápido porque pues estas máquinas tienen upgrades y tienen muchos espacios, están en el tercer tier. O sea, solamente me falta un tier más para que queden las mejores máquinas de Mechanism. Pero pues bueno, así es como funciona esto. Y listo, luego de esto ya creo que podemos crear esto. Lo único que me falta, si no estoy mal, o bueno, no estoy muy seguro, es el source, pero creo que tengo un poquitico más de lo que pide source. Ah, bueno, me falta el chrono battery. Y listo, ahora sí, podemos pedirle que nos craftee eso. Ah, bueno, ya sí, de hecho iba a decir que le demorara que crafteara esas cosas de Draconic Evolution, pero pues en realidad fue más que suficiente. Voy a mirar si sí me alcanza el source, porque no estoy muy seguro en cuanto al source. Y sí, de hecho tengo 28.000, me sobra 28.000 y listo. Tenemos el Cronon Resonator. Vamos a venir entonces acá a la quest, Hyperion, le vamos a entregar esto y me dice que hable con el Windbright. Y me dice que el Windbright de hecho me ha dado, es esto de hecho, una batería, una Chronon Battery que tiene poderes de dragón, algo así, Draconic Powers. Y esto me va a permitir que esa herramienta tenga acceso al Fracture Void.
y que esa localización es ahora, o aparece ahora también en mi action pad. Entonces vamos a reclamar esto y vamos también a reclamar este Chrono Battery, que de hecho creo que ya tenía uno. Pero bueno, una vez venga acá al action pad, voy a hablar primero con el Wainwright. Buenas, señor. Pues vamos a completar esto y me dice que nos vamos a ver allá en donde pues, se llama Ascended Echoborn y terminar lo que iniciamos. Ok. Creo que ahora sí debería salir acá o cómo funciona esto. ¿Uso esto? Creo que tengo que cambiar este Chrono Battery. Se supone que se está infused con cosas de Draconic, no sé qué. Y tampoco sale. Entonces, no sé, esto es lo que abre el portal. Ah, ok, sí, Shift, right click y abre el portal. Oh my. Ok, este lugar, ok, está gigante. Esto creo que es debajo de mi base. O porque me sale que está como todo climeado. Radiance, Infinity, Chaos. Tenemos nuevos ecos, amigos, los cuales vamos a conocer en el siguiente capítulo. Por hoy vamos a dejar hasta ahí. Espero este capítulo haya sido ayuda para ustedes. Espero hayan aprendido muchísimo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Será de gran ayuda y se agradecerá de todo corazón. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.